Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues agradecemos a Dios por la palabra que dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y realmente es a través de la palabra que nosotros vamos a distinguir la verdad de la mentira, la oscuridad de la luz, y nosotros vamos a diferenciar eso, y agradecemos a Dios por esa vida, porque precisamente hemos empezado a exponer la segunda carta de Pedro, y vamos ya en el verso 5, y bueno, en el contexto que esto nos habla, de acuerdo a los que estudian y los que saben, y también estudiando la carta, dice que había falsos profetas que ya se habían introducido, falsos maestros en la iglesia, y bueno, y ya estaban esparciendo su doctrina, sus falsas enseñanzas. Y claro, también en un momento dado, yo quisiera ilustrar esto. No solamente debemos de tener cuidado de los falsos maestros y las falsas enseñanzas, porque también nos podemos hacer muy ávidos para poder señalar: él está mal, esta doctrina está mal, esta es incorrecta, sino también para poder nosotros en nuestra propia vida distinguir qué doctrina o qué ideología no se conforma a la voluntad de Dios. O sea, qué parte de nuestra cosmovisión, como nosotros vemos la vida, no se está conformando conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque realmente aquella cosmovisión, aquella ideología, aquella forma de pensar que no se conforma a la verdad del Evangelio, es precisamente que va en contra del Evangelio. Y de tal manera que nosotros, aparte de poder identificar el error, el engaño, la falsa enseñanza, aparte de eso, nosotros también podamos identificar el error, la falsa enseñanza o la ideología o la falsa cosmovisión que nosotros todavía no nos hemos despojado o no hemos cambiado o no hemos quitado. En cierta manera recuerdo alguna escena, porque de esto habla esta segunda carta de Pedro en términos cortos o en palabras breves. En algún momento ha habido algunas pláticas con algunas personas, ya sea de personas que han estado aquí o de fuera, y se nos preguntan: bueno, ¿en su iglesia les han predicado del infierno? Bueno, últimamente no hemos predicado eso. ¿Han predicado del Apocalipsis? Bueno, no hemos predicado del Apocalipsis. O nos dicen: ¿han predicado del Génesis? Y bueno, realmente últimamente no hemos predicado del Génesis. Pero en un momento dado nosotros pudiéramos decir: es que es imposible, y yo creo que va a terminar nuestra vida y muchos años van a pasar, que no vamos a terminar de compartir la palabra de Dios. Pero eso precisamente no es un hecho, que nosotros no estemos compartiendo la palabra o que no estemos compartiendo la verdad. Y ha habido algunas otras ocasiones en que ha habido personas que han señalado: bueno, es que a ustedes no les han enseñado esto, a ustedes no les han enseñado esta parte y esto tampoco, y por ende ustedes están mal. Y parece ser que eso hace tambalear a algunas personas. Sin embargo, a través de esta carta, la carta de segunda de Pedro desenmascara claramente, ampliamente, aquellos falsos maestros y también aquellas, bueno, también como hay falsos maestros, habrá falsos pastores, habrá falsos discípulos también y falsos creyentes. Desenmascara a aquellas personas y las hace evidenciar que no es tanto y se apunta o se dirige más bien a la forma de vida que ellos están conduciéndose, porque algunas personas nos pueden señalar: y no les han enseñado esto, y ustedes no saben esto, y posiblemente no lo sepamos, o no lo sepamos a profundidad. ¿Por qué? Porque realmente el conocimiento de Dios es eterno.
Sin embargo, nos vamos a dar cuenta a través de la vida de las personas. La Escritura dice, o Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y en un momento dado puede haber mucha doctrina. Nosotros sabemos esto, nosotros sabemos esto, nosotros sabemos esto, y como alguien decía, es que dice la palabra, dice que si conocen el nombre de Jehová, y entonces ustedes tienen que decir Jehová, si no, entonces no es el Señor. Y de cierta manera hacen alarde del conocimiento, que en un momento dado eso nos puede hacer tambalear. Sin embargo, la Escritura dice, Jesús mismo dijo, que nosotros vamos a valorar, o nosotros podemos evaluar a aquellos falsos maestros a través de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. La realidad de la vida que ellos tienen, la realidad de cómo se conducen adentro en su casa, la realidad de cómo resuelven sus problemas en su matrimonio, la realidad de cómo viven dentro realmente en su empresa, en su negocio, en su casa, cuál es su forma de vivir. La palabra de Dios también por eso habla que el ministro de Dios tiene que ser hospedador, y más tanto que él pueda dar alojamiento a las personas, algunos han deducido, es más bien para que las demás personas puedan observar su forma de vida. Porque es muy fácil hablar, porque es muy fácil decir, porque es muy fácil señalar, porque es muy fácil decir a que tú no sabes esto, a que tú no sabes esta doctrina, a que tú no te sabes esto, a que tú no te sabes esto, a que tú no te sabes el otro. Y eso puede mover nuestra fe y decir, ay, de veras, no lo sabía, no me lo habían predicado de esta manera, etcétera. Pero ahí mismo estamos viendo ya la intención de aquel que te lo dice. ¿Por qué? Porque en esta carta completa nos habla de la característica, de la cualidad de aquellos falsos maestros. Solamente resta de leer el capítulo 2 y el capítulo 3, dice que son personas que no se someten al señorío. Niegan la deidad de Jesucristo también. Y eso de que no se someten al señorío es algo muy simple. Dice la Escritura que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y aquella persona que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Es muy simple. Es algo muy sencillo. Puede hablar, aquella persona puede decir, puede hacer alarde de tanto conocimiento. Tanto conocimiento puede decir, yo he conocido en internet, yo es esto, y puede llegar a tener un cúmulo de conocimiento hasta arriba, superior a cualquiera de nosotros, pero solamente es de observar su vida, cómo vive adentro de su casa. ¿Cómo vive? Y también, nosotros lo podemos saber, también nosotros pongámonos sobre la mesa, también nosotros pongámonos a la luz de la palabra de Dios, porque también nosotros podemos decir, es que así, que nosotros asistimos a la iglesia, hemos conocido el verdadero evangelio, ven. Ahora nosotros pongámonos a la luz de la verdad para ver cómo nuestra vida, si realmente ha sido influenciada por la verdad, si realmente hemos conocido verdaderamente a Jesucristo. Porque este es el mensaje que nos da. El verdadero conocimiento nos lleva a una vida piadosa. El verdadero conocimiento nos lleva a tener dominio propio. El verdadero conocimiento nos lleva a tener piedad. El verdadero conocimiento nos lleva a tener afecto fraternal. El verdadero conocimiento de Cristo, de la persona de Dios, lleva a cada uno de nosotros a transformar nuestras vidas en una vida distinta de lo que éramos nosotros antes. La Biblia lo dice, puesto que todas estas cosas nos han sido dadas. Vamos a leerlo en 2 de Pedro 1, del verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido. Y luego dice más después en el verso 9 o 10, dice: porque el que no tiene estas cosas está ciego, tiene la vista muy corta y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces dice en el verso 5, añadid a vuestra fe, en el verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces esto es parte, el verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces esto es algo importante, hermanos. Esto no es opcional. Esto no es de que bueno, que sea algo automático. Yo tengo 40 años en el Evangelio y mi vida de piedad y mi vida de dominio propio y mi vida de paciencia y mi vida de afecto fraternal y mi vida de lo que la Biblia habla aquí haya sido estancada, se haya quedado en el mismo lugar. El apóstol lo dice. Entonces tiene la vista muy corta, está ciego y ya se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. En algún momento también me tocó platicar con algunas personas de mi familia que llegaron a la casa y precisamente para hablarme de su doctrina. Y me empezaban a decir de aquí, de acá, está bien. Y yo los escuchaba. Y la parte que yo le dije: ¿ustedes viven la verdad del Evangelio en su vida? Se acabó la discusión, se acabó la plática. Porque una cosa es saber, una cosa es tener conocimiento, una cosa es tener un cúmulo de información en nuestras vidas y otra cosa es conocer a Jesucristo. La pregunta sería: ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Conoce a Dios? Si lo conoce, tiene que ser evidenciado por la forma como se conduce, por la forma de vida, por la forma en que usted vive. Y entonces, esto es parte también de lo que nos está hablando el apóstol, no sea que también, que nosotros, mejor dicho, nosotros podamos identificar los falsos maestros, la falsa doctrina, pero también nosotros, no sea que estemos viviendo la falsa doctrina. Y entonces tenemos que despojarnos, tenemos que quitar de nuestras vidas esa falsa forma de vivir. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Te agradecemos por la vida que nos has dado y el privilegio también que tienes y el lugar que tú nos has puesto y en el tiempo que tú nos has puesto. Señor, tú eres soberano, reconocemos que todas las cosas las haces tú para tu gloria, Señor, y en tus planes. Pero Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana. Permite que este tiempo en nuestras vidas sea un tiempo dedicado, sea un tiempo en el cual tu palabra y tu Espíritu Santo nos hablen al corazón. Padre, trae humildad a nuestras vidas, porque el principal pecado en nuestras vidas es la soberbia. Satanás fue arrojado por ese mismo pecado, por la soberbia también, y así nos haces ver a través de la Escritura que es el pecado por no reconocerte a ti y reconocer tu palabra, por el cual, Señor, no viven o no se entregan para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, de tal manera que veamos como debemos ver, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso es el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento. Y también quiero anexar que en aquel momento estaba populando esos falsos maestros,
lo que se le conoce como la gnosis. Gnosis se refiere al conocimiento, y entonces aquellos falsos maestros estaban haciendo alarde de lo que sabían del conocimiento general, y en ese conocimiento aquellas personas se enfocaban en que esa forma de alcanzar la salvación o alcanzar X estado tenía que ser a través del conocimiento general. Sin embargo, ellos estaban teniendo una vida muy disoluta, como lo dice el capítulo 2 y el capítulo 3. Bueno, entonces podamos nosotros distinguir esta parte. Voy a hablar un poquito acerca de la primera parte para que pueda yo entrar en el contexto. Dice así en el verso 3. Vamos a ubicarnos en el verso 3 de segunda de Pedro. Ya estamos ahí, lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento, en esta carta se menciona aproximadamente como 15 veces, conocimiento. Y también esto tiene referencia a que nosotros podamos conocer la verdad para diferenciar el error. Entre también el aspecto que mencioné hace rato, que nosotros podamos vivir la verdad y no solamente tengamos información de esa verdad. Entonces, esas cosas nos han sido dadas. Todas esas cosas en el Evangelio de Jesucristo son suficientes y son necesarias para vivir la vida piadosa a través del conocimiento de Cristo Jesús. Esta salvación, que Dios la ha comenzado, dice la Escritura que Dios es el que pone el querer como el hacer. Dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la Escritura que Dios es el autor y el consumador de la fe. Realmente nosotros estábamos perdidos, nosotros no queríamos saber nada de Dios. Y es a través de la Escritura como nos damos cuenta que Dios es el principal interesado en rescatar al hombre. Es el que desciende para rescatarlo del estado en el cual está. Entonces, dice esta parte, bueno, lo podemos decir así: su palabra es suficiente. Su palabra es eterna. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para nosotros, y todo lo que es necesario para vivir en esta vida que Dios nos ha mandado a vivir es suficiente. Jesús nos ha llamado para nosotros. Jesús ha prometido que esa obra que ya se empezó, Él la va a perfeccionar. Y también Dios nos ha dado los medios de gracia que nosotros conocemos. Y esta es una obra de Dios. No necesitamos otro libro, no necesitamos otra doctrina, otra revelación adicional para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Nosotros, con un corazón humilde y la ayuda del Espíritu Santo, podemos conocer al Señor Jesucristo. También no necesitamos un tipo de rituales o algunas otras cosas que tengamos que agregar a la voluntad de Dios. En aquel momento, en el libro de los Hechos, nos narra alguna situación que se dio. Cuando los gentiles se habían convertido, algunas personas de los fariseos se levantaron y dijeron: es necesario que aquellas que se han convertido se circunciden y se les mande guardar la ley de Moisés. Como si algo realmente se le pudiera añadir a la obra del Señor. Sin embargo, los discípulos, los apóstoles tuvieron se reunieron, trataron ese asunto
y no fue necesario que los gentiles nos circuncidáramos ni guardáramos todas las costumbres y los ceremoniales de la ley de Moisés. Entonces, esta parte de la palabra dice que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No necesitamos otra cosa, y quiero dar el siguiente ejemplo, porque hace rato en la mañana estaba checando una parte, la definición de un neurótico. Neurótico es aquella persona que no tiene una estabilidad emocional, dice que tiene altibajos. Por un momento puede estar muy preocupado, más después puede estar muy enojado, o sea que es muy voluble en su estado de ánimo. Por un momento puede estar hasta riéndose, pero ya después, más al rato, puede estar haciendo de un problema una situación muy difícil. Sin embargo, me ha parecido a mí importante decir esto en el sentido de que algunas personas podemos pensar que necesitamos todavía algo más, y quiero aclarar porque tal vez habrá en algún momento necesidad de un profesional en psiquiatría o en algún otro detalle. Sí tenemos necesidad de los médicos y tendremos otra necesidad, pero para que nuestra vida se desarrolle, para que nuestra vida crezca, para que nuestra vida progrese, para que nosotros nos apartemos del pecado, para que nosotros no estemos practicando el pecado en nuestras vidas y para que nosotros estemos caminando en esa vida piadosa que Dios nos ha dado, es suficiente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquella neurosis, aquella persona neurótica que está en diferentes estados de ánimo, que está en un estado que, bueno, así dice la definición, ve todas las cosas mal. ¿Qué quiere decir todas las cosas mal? Bueno, o sea, ve pésimo. Me acuerdo de aquella caricatura que veíamos, ya no la vemos, ya no vemos tele, de los pitufos, de que salía el pitufo gruñón y alguien decía, es que va a llover. ¿Y qué decía aquel pitufo? Odio que vaya a llover. Y estaban los niños jugando, muy alegres, y salía papá pitufo por ahí, odio que los niños están jugando. Todo, o sea, lo veía de una manera pésima, muy, muy así. Y entonces me es necesario decir, porque precisamente habla de un aspecto del carácter que realmente no ha sido transformado, no ha sido renovado, no ha sido regenerado, no ha sido cambiado, no ha sido transformado por la palabra del Señor Jesucristo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, porque realmente el llamado de Dios para cada uno de nosotros no es que formemos un grupo. El llamado de Dios para cada uno de nosotros no es que establezcamos una religión. El llamado de Dios para cada uno de nosotros no es para que tengamos parte en algún grupo, secta o tengamos alguna satisfacción de decir es que yo me congrego en este lado, sino más bien la voluntad de Dios para nuestras vidas. El mensaje de la salvación del Evangelio es de habernos sacado, como dice precisamente esta carta, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y precisamente otra vez lo remarca el apóstol Pedro diciendo, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que acabamos de mencionar, la fe, el conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia y todo eso. Dice, tiene la vista muy corta, está ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El asunto de Dios llamarnos aquí es de rescatarnos de la vida que antes nosotros llevábamos y regenerarnos, santificarnos, o dicho de otra manera, que nosotros seamos redimidos en cuanto a la forma de vida que nosotros llevábamos antes. Pero si aquella persona, como lo dice la Escritura en esta primera carta, no tiene eso, o sea, se ha olvidado, no tiene en cuenta ni del llamado de Dios,
ni del propósito de Dios, ni del destino de Dios. O sea, se ha clavado en sus propios intereses, se ha clavado en su propio camino. Ha visto la religión, vamos a llamar así, como dice la Escritura, porque la religión, la verdadera religión, como dice la palabra, la verdadera religión es esta, dice, apartarse del mundo, visitar a las viudas y a los huérfanos. Así lo dice la palabra de Dios. Si es que hablamos de religión, pero parece ser que en este tiempo hay que hacer diferencia entre religión y religiosidad. Parece ser que en este tiempo religión se refiere a que, bueno, yo tengo la costumbre de asistir. La religión es que yo tengo un grupo. La religión es lo que yo creo y lo que yo hago, sino más bien debiera ser el propósito de Dios por el cual Dios nos ha llamado para rescatarnos del mundo, pero no apartarnos del mundo, porque seguimos viviendo aquí en este mundo. Así dice la oración del Señor Jesucristo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, y que nuestra vida se regenere y podamos nosotros tener la promesa de Dios de ser participantes de la naturaleza divina. Ninguno de nosotros, al venir al Señor Jesucristo, debemos de quedarnos estancados en la misma condición, de tal manera que esa forma de vida se haga notoria y muy particular. ¿La forma de vida de cuál? La vida antigua. Eso no es el propósito de Dios. Dios realmente es un Dios vivo. Dios realmente es un Dios de verdad. Y que si nosotros no hemos llegado a ser transformados y a ser regenerados, hay un punto en el cual nosotros podemos observar. Es que nosotros mismos no hemos sido expuestos a la palabra de Dios, no hemos sido expuestos a la presencia de Dios, a la doctrina, a la oración, a la meditación. Simplemente hemos caminado a la deriva. Y dice esta parte, sabiendo que lo que Dios nos ha dado es suficiente, yo no necesitaré ir a Alcohólicos Anónimos, aparte de venir aquí a la reunión. ¿Para qué? Para poder yo apartarme de ese vicio, que sí necesitaré a lo mejor una estrategia, pero realmente a través del temor del Señor, porque dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Yo no necesitaré un curso intensivo que me den a mí para que mis ojos se aparten de la lujuria. Yo no necesitaré un curso intensivo adicional al Evangelio para que mi carácter, para que yo me aparte del robo. La palabra de Dios. O sea, yo no necesitaré algo más externo, porque dice la Escritura: todas las cosas nos han sido dadas por el poder de Cristo, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas para vivir en esta vida piadosa. Y dice así más adelante: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nos dio todas las cosas y también nos ha dado promesas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Alguien lo define de esta manera: redención integral de la persona a la imagen del primogénito Jesucristo. Redención es rescate de la persona. Cada uno de nosotros, como bien dice la Escritura, que huimos del mundo, de la corrupción del mundo a causa de las concupiscencias, y nosotros mismos nos damos cuenta, o nos debemos dar cuenta, que anteriormente la vida que nosotros llevábamos era una vida corrupta completamente. Escuché alguna vez un testimonio de alguna persona que decía claramente: todos estos pecados de tal parte de la Biblia son los que yo practicaba. Y de esa manera cada uno de nosotros debemos entender que hemos sido tomados de aquella forma de vida egoísta, placentera, dominada por los placeres de la carne y cuantas cosas más.
Solamente hay que hacer un poquito de retrospectiva o regresarnos atrás. ¿Cuántos de los jóvenes estudiantes, en vez de veras dedicarse a estudiar, cómo llegaban o cómo iban a la escuela? Me tocó estudiar en el tecnológico y muchos de ellos, algunos decían, ¿sabes qué? ¿Dónde vas? A la clase. No entres, no entres. Para que ninguno entre, y ya el profe, como no vea a ninguno, pues ya no dé la clase. Y entonces, algunos hacían caso. No, digo, yo voy a entrar. No, compa, ¿qué pasó, Azarías? No, yo vengo a mi clase, etcétera. Y ese es un ejemplo claro, y de ahí podemos enumerar muchas otras cosas más. Jóvenes, ¿cómo viviste tu juventud? ¿En una obediencia dedicada a tu padre? ¿Cómo dejabas tu cuarto, tu cama, la ropa? ¿Cómo está? Tirada, los calcetines por un lado, el cuarto tirado. O sea, viviendo de esa manera, y eso es la parte superficial, porque podemos hacer, o podemos ver todavía más las intenciones que nos mueven, y Dios dice que nos sacó de ese lugar, y realmente lo que Dios quiere hacer de nosotros, también a veces la malicia, la codicia, la ambición, todo aquello que domina al hombre por las concupiscencias de la carne. La Escritura dice, por ejemplo, el perezoso desea y nada alcanza. El perezoso dice que aún le cuesta comer. ¿Y cuántas veces podemos ver ya personas grandes, personas adultas que ya tienen edad, que todavía les cuesta trabajar estando fuertes? El perezoso dice, el león está allá afuera. O sea, ¿qué quiere decir traducido en nuestro tiempo? El perezoso le dice, mire, usted va a venir a podar ese árbol. Ah, no, está muy grande. No, está muy grande, eso yo no lo puedo hacer. Bueno, usted se va a apoyar con fulano de tal. No, es que yo no tengo tiempo, yo trabajo. Bueno, usted va a hacer, o sea, ¿qué quiere decir? Que al perezoso todo le pone pero, todo. Hace mucho calor, es un trabajo muy difícil. A todo le pone pero no quiere trabajar. Pero eso sí, dígale de su placer, dígale de algo que le guste, dígale. Ahí no dice no puedo, ahí dice ahí sí puedo. Pues de esa forma mala de vida Dios nos está sacando, a menos que no nos hayamos dado cuenta del dominio de las concupiscencias que nosotros teníamos estando en nuestra vida antigua. ¿O no se ha dado cuenta de dónde lo sacó Dios? ¿O Dios no tuvo que perdonar ningún pecado a usted? ¿No reconoce la vida disoluta que usted vivía antes? Ahora Dios nos está sacando de esa forma de vida, para que nosotros vivamos una vida redimida, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo Jesús. Y la Escritura dice que ciertamente el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y es precisamente que delante de Dios hemos venido, o mejor dicho, Dios nos ha llamado por su gloria y excelencia para que nosotros seamos regenerados en la forma de vida. Y escuchaba de alguna persona que ya se divorció y por lo menos fue honesta en ese momento, y le comentaba a alguien y le decía, ¿sabes qué? Estuvimos casados por tanto tiempo, la verdad es que nos herimos unos a los otros, nos herimos. Por lo menos estaba reconociendo, también yo lo hice, también yo intencionalmente le grité, también intencionalmente yo le pegué, también yo intencionalmente lo odié. No estaba diciendo solamente me hizo, no estaba diciendo es que el otro siempre, ya sabes cómo son los hombres, ¿no? No estaba diciendo, ella estaba reconociendo, la verdad es que nos dimos, la verdad es que nos dijimos, la verdad es que mía fue la culpa. Claro, y yo creo que un momento de sensatez, de lucidez, en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros, también debemos de reconocer la condición que nosotros vivimos.
dominada por las concupiscencias de la carne, y es precisamente donde Dios nos quiere redimir. El hombre, a través de la Escritura, vemos que se ha corrompido, se ha deformado, se ha deteriorado, está ciego, está esclavizado. Así lo dice la Escritura. En varias partes de la Escritura lo podemos saber. Está dominado por sus concupiscencias, está esclavo. Sin embargo, Jesucristo a eso vino, a redimirnos de la forma que nosotros llevábamos. Incluso también hay escritores que dicen, de aquellas personas que se dedican mucho a trabajar, dice, a lo mejor vemos mal la codicia, vemos mal el adulterio, pero aquella persona que se desgasta toda la vida, todo el tiempo trabajando, dice él, no, él está haciendo empresa. Hasta de esas cosas Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere santificar, Dios nos quiere redimir. ¿Por qué? Porque al que no lo vemos como pecaminoso, al final de cuentas delante de Dios, dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos para nuestra carne, vamos a cosechar para la carne. Entonces, en apariencia podemos decir es que casi esto no es condenable delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque hago empresa u otro pecado. No piense que estoy hablando pedradas directas o otra cosa, o otra situación. De tal manera que aunque el mundo no lo vea malo, la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios, al final, lo que sembremos en nuestra carne, también vamos a cosechar. Vamos a cosechar, y lo que Dios quiere para nosotros es bendecirnos en segundo plano, como segundo término. Primero glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, y segundo, nosotros seamos bendecidos. Bendecidos, que nos vaya bien. Entonces, en las promesas que nos ha dado, muchísimas promesas, y lo que también preocupa es que nosotros ni sepamos qué es lo que tenemos. O sea, haga de cuenta que usted tiene un iPhone Pro Max o lo que sea, un aparato muy bueno, o tenga usted un carro, un Tesla o cualquier otra cosa, que usted no sepa ni siquiera lo que tiene, y entonces usted se sube y quiere manejar a la antigüita porque no sabe ni siquiera lo que usted tiene. Y la Escritura dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron dadas, nos han sido dadas por el conocimiento de quién, de aquel, quién fue aquel, que Jesucristo, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado. O sea, su obra suficiente ya me dio todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad, y me ha dado también promesas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No que vayamos a ser igual con Dios, sino aquí debemos entender la naturaleza divina, esa redención integral de la persona. Vivamos en esa forma que Dios quiere. Ya nos fueron dadas. Y si ya nos fue dado, por lo tanto, haga de cuenta que usted tiene a su hijo y estudiante, que ya es la entrada de clases. Yo no sé cuándo va a ser la entrada de clases. Ya tiene uniforme, ya tiene zapatos, ya tiene la calculadora, ya tiene todo. Y entonces el padre, ¿qué le dice? Por lo tanto, ya tienes todo. Entonces, ¿qué resta? Camino hacia donde debes de ir, ¿sí? Camino hacia donde vas. Haz de cuenta que hay una persona que está buscando trabajo, ¿verdad? Y que le dice, a ver, ¿qué necesitas? Bueno, yo soy plomero, yo necesito el soplete, yo necesito gas, yo necesito estaño, yo necesito, ok, aquí lo tienes. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos, camine hacia dónde, hacia el destino que está trazado. De igual manera, así también la Escritura nos está diciendo, ya en Cristo Jesús nos fueron dadas todas las cosas
pertenecientes a la vida de la piedad. Todo. También nos fueron dadas las promesas preciosas y grandísimas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, porque habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ya huimos de allá a causa de las concupiscencias. Y dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por esta razón, por lo que acabamos de decir, por esto mismo debes de poner mucha diligencia tú también. Y es la parte que en algún momento dado a muchas personas o nosotros como cristianos nos podemos quedar estancados allí viviendo la vida de primer grado durante 10 o 20 años. La Escritura dice que muchos de nosotros deberíamos de ser ya maestros de la ley, y en vez de estar teniendo necesidad de un biberón, de una mamila, porque así lo podemos ver, yo dudaría mucho de alguno de ustedes que entrara a una academia de inglés en el primer curso o en el primer semestre y que estuviera usted cursando 10 años en el mismo curso. ¿Qué diría? ¿Qué dirían las personas? ¿Qué dirían los docentes? ¿Qué dirían los pedagogos de ese hombre, de ese niño, de ese estudiante que entra y que lleva 10 años repitiendo el mismo curso, estando en el mismo lugar? ¿Qué diría? Pero en el Evangelio, ¿por qué no lo vemos así? ¿Por qué no lo vemos así en el Evangelio? ¿Por qué? Porque nuestros ojos están más fijados en las cosas materiales, tal vez. Que ya tengo un año de convertido, ya tengo un año de discípulo, y no tanto en lo que nosotros querramos hacer. No tanto es que, bueno, ya yo estoy en el equipo de sonido, yo ya estoy en el equipo de transmisión, ahora en el siguiente año voy a estar allá en jardinería, en el siguiente año voy a ser maestro. No me refiero tanto a eso, sino más bien me refiero a la madurez, al crecimiento. ¿De qué estamos hablando en 2 de Pedro? Poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿añadida qué? A vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y entonces, ¿qué diríamos? O sea, quiere decir que vamos en el crecimiento, que vamos abundando. No vamos a pasar 15, 20 años o 30 años y vamos a ser el mismo cristiano, el mismo nene que es dominado por las mismas concupiscencias, por el mismo enojo, por la misma lujuria, por las mismas cosas que antes. La misma incapacidad de hablar. ¿Por qué? Porque no está conociendo a Cristo. Tiene una religión. Sí lee la Biblia, sí dice que ora, sí dice que le gusta danzar, dice que tiene dones, sí, porque Dios ha dado dones a todos, pero no ha conocido a Cristo. No, porque no se revela, no se evidencia en su vida. Pero ya me bauticé, sí, pero su testimonio todavía sigue siendo dudoso. Sí, pero su forma de vida no está glorificando al Señor. Sí, pero yo conozco la doctrina, mira, yo sé que sí, aunque usted sepa mucho, pero a Cristo no lo conoce. No lo conoce. Porque la primera carta de Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es precisamente, esa es la labor o el propósito de Dios de habernos sacado, que le glorifiquemos a Él. Dice verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, por esto mismo. Usted también, yo también, nosotros, con diligencia. Dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y pareciera ser, hermanos, que hay más diligencia en otras cosas. Hay más diligencia en que sea tirada la basura, ¿verdad? Cuando suena el carro de ahí en la basura, cuando hubo problemas aquí en la ciudad de Tehuacán, que un carro pasaba cada 20 días y todo eso, apenas sonaba
tan, 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 tan. Y las personas, ¡órale, vamos!, etcétera. Ya estaban 2 horas antes ahí con el montón de basura. ¿Por qué? Esperando el carro, porque les parecía algo necesario, algo urgente. Porque decían, ya no la quiero la basura aquí, ya huele muy feo, etcétera. ¿Por qué? Por alguna razón, ponían diligencia. Igual, cuando va a vencer el día que nos van a cortar el servicio, ya sea de comisión de la luz, pero así no hacemos con la basura, ¿verdad? Porque la basura no la cortan, pero la luz, eso sí que ya llegó el día que la corten. Y es más, ya está el señor o el técnico de CFE ahí enfrente de su casa y dice, ¿qué va a hacer? Pues voy a cortar el servicio. ¿Qué? A ver, sí, mire, ¿es usted fulano de tal? Sí, aquí está. Ay, de veras, no le he pagado. Por favor, le suplico, por favor, deme chance, media hora yo la pago, deme chance. Y entonces el Señor dice, bueno, en media hora, pero hay unos que no se dejan convencer. ¿Ok? ¿Y qué hace usted? ¿Y qué le dice su señora? Sí, déjelo para de que 8 días vaya a pagarla. Dejen 15 días, haga usted la reconexión. Eso no importa tanto, puede pasar 2 meses, que sin luz no hay problema. Que tengamos el alimento, eso es suficiente. ¿Qué hace usted? ¿Qué le dice el marido a la esposa? Que nosotros no vivimos de mucho amor. Y la abraza y le da un besote y dice, aquí nos vamos a vivir de mucho amor. Requiere diligencia. ¿Okay? Porque entendemos el asunto de lo que implica no tener luz, energía, gas, etcétera. Y ahí dejamos todo. Y entonces el punto es que la palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, esto es un punto en el cual cada uno de los creyentes, de los que han creído, han sido llamados por el Señor Jesucristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, han de estar siendo diligentes en estar conociendo al Señor Jesucristo. Hemos de estar siendo diligentes. Dice Filipenses 2:12, vamos a leer esa parte. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. O sea que intencionalmente y que una disposición. Cada uno de los creyentes tiene que ocuparse en su salvación. En la salvación, dice la Escritura, con temor y temblor. Eso es parte de lo que nadie puede hacer, sino que tiene que ser personalmente. O sea, una cosa, ni una persona no le puede pasar a la otra. Que diga, es que yo me llevo mucho con el hermano Alex y él me va a pasar la unción. Y yo ya le dije al hermano Alex que él lea por mí. Yo ya le dije al hermano Alex que él medite por mí. Y yo le dije al hermano Alex que él ore por mí y todo haga por mí. Eso no puede ser. Tiene que ser personalmente. Ocuparse diligentemente en su salvación. Eso algunas veces lo entendemos, pero algunas veces no lo entendemos. Cuando hay tiempos de bonanza no lo entendemos. Pero cuando ya estoy al borde de la muerte, en dificultades o enfermedades, o viendo a un pariente que se está yendo, ahora sí lo veo, casi lo empiezo a ver, a decir, mi pariente no ha conocido el evangelio. Tengo que predicarle. ¿Qué es más importante? No, el Tesla no es importante, el evangelio es importante. Por eso hay que ir a predicarle. Ahí sí lo estamos viendo. Pero ¿por qué no lo vemos ahorita? Cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes, de manera activa, participar en nuestra santificación. Tal vez no lo hagamos porque eso no se evalúa
con una boleta al final del año, pero sí algún día lo vamos a saber. Las boletas serán leídas algún día. Voy a leer lo que dice el pastor Miguel Núñez en un libro que se llama Siervos para su Gloria, y dice: sin embargo, o sea, eso se refiere a la santificación, al proceso en el cual nosotros ahora sí intervenimos también. Es influenciada e iniciada por Dios, por su Espíritu Santo, la santificación. ¿Qué santificación? Es el proceso en el cual cada uno de nosotros nos vamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Esa es la santificación. Y en esa santificación, en ese proceso, usted y yo tenemos también una parte activa. La Escritura lo dice: poniendo pues toda diligencia. Dice: sin embargo, cuando hablamos de santificación, sí encontramos a personas más santificados que otras, no solo por el tiempo que ha estado en el Evangelio, sino también porque mientras unos han sido diligentes en procurar su santificación, otros han sido perezosos. La santificación no se produce por un proceso de ósmosis, sino por medio de nuestra exposición a los medios de gracia usados por Dios, a la exposición de los medios de gracia usados por Dios. Cuando decidimos estudiar la palabra, cuando no leerla, cuando decidimos estudiarla, cuando decidimos reflexionar en sus enseñanzas, cuando hacemos introspección y la aplicamos, eso crea, o eso produce, o eso es parte de lo que genera en nosotros esa mayor santificación. O sea, realmente estamos conociendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de ocuparnos? Dice la Escritura: poniendo toda diligencia, intención y disposición en lo que Dios ya nos dio. Las cosas no van a suceder por casualidad, ¿sí? Realmente en un terreno que usted tenga, o usted siembra algo, o alguien va a hacer algo, pero ese terreno no va a quedar así solo. Y es más, nunca por sí solo va a empezar a sembrarse algún tipo de plantas que nosotros querramos. Tenemos que ser intencionales. No se van a dar por casualidad, no se van a dar por ósmosis. El carácter cristiano no se va a reformar solo por dejar pasar el tiempo. Imagínese usted, tiene todos los ingredientes para hacer un rico mole. Ahí están en la mesa. Deje usted pasar el tiempo. ¿Se van a hacer? ¿Se va a hacer el mole? ¿Se va a cocer? ¿Va a hacer? No, usted tiene que trabajar. Usted tiene que agarrar la receta. Usted tiene que moler los ingredientes, tostar el chile, tostar el ajonjolí, etcétera. Y con el paso del tiempo, y a algunos ya nos dio hambre, ¿verdad? Ok, con el paso del tiempo, ya usando la cazuela, echándole aceite y etcétera, después de un rato o de unas horas o de minutos, etcétera, vamos a tener lo que realmente nosotros teníamos. La Escritura, esa es la idea que nos está dando la Escritura. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por cuál? Por lo que Dios ya hizo. Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos dio preciosas y grandísimas promesas. Habiendo nosotros huido de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿por qué razón nos deberíamos de quedar allí? Puesto que Dios ya hizo su obra, puesto que Dios ya nos llamó por su gloria y excelencia, porque Dios ya nos dio grandes y preciosas promesas. Ahora entonces nosotros estemos participando activamente en nuestra forma de vida. Usted y yo. Se va a dar eso por la exposición a los medios de gracia, a la palabra, a la meditación y a la oración. Eso se va a dar. Eso se va a dar.
Incluso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo he notado algunas veces a muchos padres, y en las ocasiones que he estado, o siempre es particular, o siempre salta a la luz ese aspecto, ¿no? O no sé, o sea, nunca andas con la lupa ahí mirando a ver qué onda. Sino siempre es que platicas o que oyes pláticas de aquella persona, etcétera, siempre es una plática muy particular. Noté a alguien, siempre habla de sus hijos. Pláticas y sus hijos, no, que mi hijo está aquí y tal. Ah, bueno, está bien. Todos tenemos, bueno, no todos tenemos hijos, pero tenemos hijos, ¿no? Y ya pasa el tiempo y otra vez, no, ahora que, y mi hijo, y mi hijo, y mi hijo, y mi hijo. Ah, ok, está bien, es suyo, ¿no? Y otra vez, mi hija, ah, caray. Entonces, dice la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que nosotros nos estemos llenando, de lo que nosotros estamos recibiendo, es lo que nosotros vamos a estar dando. Realmente. Y es que para predicar, hermano, usted no necesita sacar a quien le va a predicar, precisamente sentarlo y que decirle, a ver, deje todo, deje su taller, deje su cocina, deje la comida que está haciendo, y aquí la quiero sentada y yo le voy a leer la Escritura. Para predicar se necesita es que nosotros tengamos la palabra de Dios. Usted lo puede hacer predicando, usted lo puede hacer en cualquier momento, yendo a donde va a haber momentos, así como el Señor Jesús lo muestra en la Escritura. La samaritana le hablaba de una cosa y el Señor Jesucristo la llevaba a la verdad. ¿Sí? Parece que tú eres profeta, nuestros padres dijeron así, bueno, etcétera. Mira, así es. Realmente, o sea, podemos nosotros testificar también con nuestro testimonio, y también podemos testificar en cualquier lugar. No es necesario cambiarnos nuestras vestimentas, no es necesario ponernos un sombrero y una sombrilla. No es necesario, sino simplemente que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Bueno, seguimos. Diligencia. Toda diligencia, intención y disposición. Añádele a tu fe virtud. ¿Qué es añadir a nuestra fe? Pero quiero definir un poquito o hacer un poquito de énfasis a lo que es la fe. La fe no es una creencia personal, religiosa y obstinada, ¿sí? Como aquel hombre que dice, yo tengo mucha fe, yo me voy a ir a los Estados Unidos y yo tengo fe que voy a llegar. Y yo tengo fe que una vez estando allá, yo voy a ganar bien. Y yo tengo fe que le voy a dar a mis hijos y a mi familia, les voy a dar dinero. Pero esa no es fe, eso es una creencia de lo que él personalmente supone que va a pasar. Y aunque se encomiende a Dios, esa fe no está sustentada por la palabra, porque la verdadera fe se sustenta en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. En eso se sustenta la fe. No es en lo que yo creo, no es en lo que yo pienso, no es en lo que yo supongo que va a pasar. Hebreos 11 dice, 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido ¿por quién? Por Dios. A Noé nunca se le ocurrió decir, wow, hace tanto calor acá, wow, cuánta gente tan mala. Oye, la sociedad está tan corrompida, creo que necesito hacer un arca. Jamás se le ocurrió, jamás se le va a ocurrir al hombre, puesto que el hombre está apartado, está corrompido. Dios es el que advirtió a Noé. La fe se sustenta, por eso dice la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Esa fe tiene como consecuencia una labor, una obra. También Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe
tiene una repercusión y esa fe se sustenta en la palabra de Dios. Dice verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado. Abraham nunca se le ocurrió, bueno, es que ya este lugar, yo quiero conocer otros lugares. Ya conocí Mesopotamia, ya conozco Ur de los Caldeos. ¿Qué habrá más allá de 300 kilómetros? No. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Entonces los padres de fe son aquellos padres que entienden la voluntad de Dios para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, cómo educarlos, cómo criarlos, cómo hacer, cómo vivir, y se someten a la voluntad de Dios, reciben la palabra de Dios y obran en consecuencia conforme a la palabra de Dios. Esos son hombres de fe. No son hombres de fe los que dicen, voy a atravesar, y por fe, como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ahora yo voy a cruzar el río Bravo. Y como cruzaron en el desierto de Aidé, del Sinaí, yo voy a cruzar el desierto de Sonora. Y allá Estados Unidos va a ser el lugar donde fluye leche y miel. Eso está fuera de contexto, realmente. Esa no. Si bien Dios, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Ellos salieron por sí mismos o fue orden de Dios? Fue orden de Dios. A veces nosotros tenemos nuestras propias ideas. Por eso es que necesitamos la verdad. Por eso es que nosotros necesitamos filtrar las cosas conforme a la verdad del Evangelio, la Escritura. ¿Qué dice Dios que yo quiere que haga? ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no se circunscribe a cambiarnos de vestimentas y a ponernos algo aquí arriba y aparentar una cara así muy... Eso no se refiere a la verdadera fe. Podemos ver a personas con mucha fe, tal vez en una enfermedad, cantando y alabando a Dios, o diciendo como Job, yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver, una vez que muera yo lo voy a ver. Ellos tienen fe. Esa es la verdadera fe. Y la verdadera fe es puesta por Dios. Dice que a esa fe, donde inicia todo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos da la fe, porque la fe no es nuestra. Cuando ya está en nuestras vidas, por las que la Escritura dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ya nos fueron dadas todas las cosas, la fe, la piedad, nos fueron dadas todas las cosas. Si leemos un poco en Efesios, nos vamos a dar cuenta de lo que somos participantes nosotros ya. Ahora dice, añádele a tu fe virtud. Se traduce en algunas Biblias excelencia moral, pero bueno, tal vez queda un poco ambiguo el concepto. Quiere decir la expresión del carácter del Dios mismo. O sea, que nosotros reflejemos el carácter de Dios a las demás personas. El apóstol Pablo llegó a decir, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que sigo adelante. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. En otras palabras, mi cuerpo dice, quédate a dormir, hoy es domingo, quédate a dormir hasta las 9. Pero qué decía, traducido lo que decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo. A ver, cuerpo, levántate. Cuerpo, no es que no quiero bañarme hoy, te bañas por la gloria del Señor. No quiero, es que tengo estas situaciones, las quitamos por la gloria del Señor y lo pongo en servidumbre, someto las cosas bajo los pies del señorío de Cristo, no al revés, no Cristo bajo el señorío de todas las cosas, y lo pongo en servidumbre. Hay una disposición, hay una intención, una verdadera intención. Cuando intencionalmente queremos hacer algo, si yo mañana voy a ir a Puebla, es un ejemplo, intencionalmente pongo el reloj despertador a la hora indicada.
Excelencia moral, la expresión del carácter del Dios mismo. Arete, propiamente virtud, la cual se exhibe para enriquecer la vida de los demás. Así dice la definición en el Strong. La cual se exhibe para enriquecer o para bendecir la vida de los demás. Reside de forma inherente solo en el Señor. Dios tiene esa capacidad de enriquecer la vida de las personas. La Escritura dice que Él, siendo el rico, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros siendo pobres, fuéramos enriquecidos. Dice, sin embargo, Él, Dios, lo canaliza a través de los creyentes a medida que reciben o que obedecen la fe que Él forja dentro de ellos. Esa virtud no va a ser generada en un momento dado, yo creo, y me ha pasado, y no sé si sea usted, en un momento usted decide, ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer esto. A lo mejor también alguien me decía, alguna persona me decía, no, es que usted se tiene que levantar temprano y decididamente tiene que decir, ya no voy a hacer ese pecado. Y entonces tal vez yo me levante y decir, ya no voy a robar, 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 o ya no voy a ser flojo, ya no voy a ser flojo, ya no voy a ser. ¿Y qué pasa? Que cuando al final del día ya se da cuenta que usted hizo lo que no quería hacer, lo que dice Romanos 8, porque hago lo que no quiero. Imagínese que usted va a estar lo que la Escritura nos manda, lo que la Escritura nos dice, es que Jesucristo, quien nos llamó por su gloria, Jesús es glorioso, excelso, admirable, santo, por su gloria y excelencia. Esa excelencia de carácter, esa virtud que bendice, etcétera. De eso nosotros lo vamos a obtener intencionalmente cuando nosotros seamos expuestos a los medios de gracia, en otras palabras, delante de Dios. Bueno, si usted quiere ir a un curso de 10 días para superar algún vicio que usted tenga, un problema de carácter o pecado, mejor dicho, hágalo. Y después me dice, platicamos. La palabra de Dios dice, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante el qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hacia Él vamos a caminar. Hacia Él vamos a caminar. Entonces voy a leer, termino. 1 de Pedro 1. Sino que ninguno de nosotros sea perfecto, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios que tenemos que buscar ese crecimiento. O sea, si nos ponemos a buscar defectos, híjoles, yo creo que no vamos a terminar, ¿verdad? Pero sí tenemos que crecer. Y en alguien que ya tiene mucha edad en el Evangelio, se le demanda más. O sea, a que su forma de vida esté manifestando algo congruente con el conocimiento del Señor Jesucristo, no con el conocimiento de la religión, no con el conocimiento de alguna doctrina, como alguien bien lo ha dicho, ¿no? No si tienes las doctrinas de la gracia, sino si tienes la gracia de las doctrinas. Porque algunos pueden hacer mucho alarde, es que yo creo las 5 doctrinas de la gracia. 5 doctrinas de la gracia, esas son, sí. Esa no sería la pregunta. Ahora, ¿tienes la gracia de las doctrinas? ¿Tienes esa gracia? Y eso ya es algo comprometedor. En algún momento también estuve observando, o sea, también
Esa es la forma. También algunos han comentado la forma en que nosotros también, y habrá diferencias en doctrina en nosotros, pero la forma en cómo resolvemos esas diferencias de doctrina habla mucho, no en cuanto conocemos de doctrina, sino en cuanto conocemos al Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo es que resolvemos nuestras diferencias? Algunos lo pueden hacer nada más diciendo la parte que ellos quieren decir, pero los otros no. O sea, nada más yo hablo, pero tú no. No creo que eso sea propio. La Biblia nos habla a razonar. La Biblia nos habla a tener un diálogo. Vamos a leer en esta parte 1 Pedro 1, 9. Dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que reflejemos el carácter de Cristo. No se trata de nosotros. Algunas veces buscamos la bendición de Dios. Pastor, me quiero casar en la iglesia, cásenos. Y el pastor, pues por eso es pastor, ¿no? Va a decir, a ver, véngase joven, vamos a platicar, ¿cómo está tu vida? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Cómo va tu vida de crecimiento? Porque sabemos que mucho de eso, el asunto de casarse, bueno, es bien fácil, firmar y decir, ya, aquí ya estamos. Esto es lo más sencillo de hacer. La fiesta, pues muchos dicen que se apadrinan y ya hacen la fiesta. El problema no es ese. El problema es que por la falta de madurez, la falta de espiritualidad, la falta de conocer a Cristo, en el matrimonio, en los dos que se van a casar, la falta de eso hace que de forma inmadura vivan y procedan. Y ese es un riesgo que como que nos anticipamos. ¿Cómo está su vida de madurez? Porque la Escritura habla de un principio que se refiere a los que son pastores. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué más dice? ¿Cómo qué? ¿Cómo gobernará la iglesia de Dios? Ese es un principio. ¿Sí? O sea, si no ese principio se aplica, si ese chavo no se gobierna a sí mismo, ahora ¿cómo va a gobernar? O sea, ahora ¿cómo va con otra más? Si ese chavo no se disciplina a sí mismo, ahora ¿cómo va a vivir en disciplina con alguien más? Si ese chavo no se arregla por sí mismo, ahora con alguien más, no, al final de cuentas se va a salir a relucir qué clase de ogro era, ¿no? Porque a un inicio, para ganar la mano de la princesa, de la doncella, podemos hacer todo. Podemos rasurarnos, podemos perfumarnos, podemos hacer eso. Pero ya después de un año, de 6 meses, ahora sí salió el verdadero yo, el verdadero desorden. Que no, bueno, es que yo quería casarme porque quería la bendición de Dios, no quería a Dios. ¿A quién quería? Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero estar bien. Yo quiero tener mis hijos, los 5 que quiero, los 7, los 2, los 3. Pero con Dios yo no quiero nada. Yo quiero su bendición. Yo no quiero estar enfermo. Yo no quiero tener problemas. Pero Dios es la fuente de toda bendición. Él es la primera bendición. Él es. Pero el hombre está buscando su propio beneficio. No se trata de mí, ni se trata de usted. Se trata de glorificar al Señor. No se tratan de mis planes, ni de sus planes. Se tratan de los planes de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? Entendamos pues ahorita ¿para qué Dios nos ha llamado? Para sentarnos, para decir como aquellos fariseos, esos que no saben la ley, malditos son.
O sea, el orgullo ya se les había subido. Nosotros sí conocemos la ley, pero no conocían al dador de la ley. No conocían realmente. Sus vidas no reflejaban quién era el dador de la ley. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida piadosa, nos han sido dadas por su divino poder. Jesucristo es poderoso, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Glorioso, excelente, el que nos llamó. Y si nos llamó, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia Él. También dice la Escritura: manteneos firmes, no sea que caigas de vuestra fe. Y si nos ha llamado a las bodas del Cordero, ¿cómo tienen que ser nuestros vestidos? Blancos. Tenemos que estar en ese proceso, y eso no pasa por solamente dejar pasar el tiempo, sino que seamos intencionales de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por su gloria y excelencia, por esos medios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de ahí salimos a causa de la concupiscencia, los deseos y los placeres de la carne. A eso hemos sido llamados usted y yo. Eso lo puedo yo, lo que estoy diciendo es parte de lo que el Evangelio es. Lo que Dios quiere de nuestras vidas. No se trata nada más de querer los beneficios de Dios. Yo quiero esto. Yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Si quiere que a su hijo le vaya bien, usted empiece por obedecer la palabra, sea un buen ejemplo. No solamente busque las bendiciones, sino busque realmente al dador de las bendiciones. Él es el que es suficiente. Él le va a sostener. Algún día su esposa, su esposo no va a estar del lado de usted. En algún momento va a pasar por pruebas, y solamente será suficiente la gracia del Señor Jesucristo, el pastoreo del Señor Jesucristo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande de este lado, y aunque ande de este lado, así va a ser. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de ser intencionales? De ser intencionales en lo que nosotros tenemos que ir quitando. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Y también la Escritura nos ha mandado, nos ha dado referencia que Dios nos va a ayudar, y también a través de su iglesia. Por eso cuando alguien se esté durmiendo del lado de usted, llámele la atención, abrácelo, oiga, tómele unas selfies con él, y etcétera. Y ahorita lo vamos a subir, ya que reaccione, algo así, ¿sí? Ya para que, o sea, intencionalmente usted le diga con palabras amables: es que esta no es la forma, esfuérzate, tenemos un galardón, no te achicopales, así nada más de fácil entregas los guantes, así nada más, ya, sin antes de entrar al partido ya estás como los niños: ya nos van a ganar. Sin antes de entrar ya a los meros guamazos, ya nos estamos doblando. Así, estimulémonos unos a otros al amor y las buenas obras. Es parte también, por eso el congregarnos es un medio de gracia, ¿sí? Y porque usted ahí va a convivir con uno que tiene un carácter muy diferente al de usted. Porque ahí va a haber a alguien que sí le va a decir las cosas derecho, y a ver a alguien que no las va a decir derecho. O sea, como que se va a intimidar. Ahí es donde Dios nos pule. También donde Dios nos usa para bendecir a los demás. Terminamos. Les pido por favor se pongan de pie y demos gracias.
Señor, dice tu palabra, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en poner atención, Padre, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te queremos pedir que podamos considerar nuestro corazón. A través de tu palabra tú nos hablas, Señor, tu palabra que escudriña lo más profundo de nuestros corazones, tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra, tu palabra que es como una espada de dos filos. Señor, la suma de tu palabra es verdad, de tal manera que asegura en las Escrituras que es la palabra profética más segura. No hay equivocación, no hay error, Padre. Estamos seguros en escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, te agradecemos en esta tarde por este tiempo que hemos tenido, Señor, queriendo, Señor, que nos lleves, nos dirijas, Padre, y crece en nosotros un corazón íntegro. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.